Capítulo 73. Manejo del paciente con diabetes hospitalizado. Introducción. La diabetes mellitus constituye uno de los diagnósticos más frecuentes, tanto en el paciente asistido en el servicio de urgencias, 30-40%, como en el hospitalizado, 25-30%, por el aumento de la prevalencia de la enfermedad. El 38% de los pacientes ingresados desarrolla hiperglucemia. La hiperglucemia influye en el pronóstico al incrementar la mortalidad, la tasa de infección y la estancia hospitalaria, riesgos que se reducen con el buen control glucémico. Sin embargo, este control puede ser deficiente durante la hospitalización por varias causas. Tolerancia a la hiperglucemia por parte del personal sanitario, ya sea como medida de seguridad ante la hipoglucemia o por inercia. Desconocimiento del tratamiento previo del paciente y suspensión sistemática de este en el momento del ingreso. Infrautilización de la administración de insulina por vía intravenosa en situaciones en las que está indicada. Cetoacidosis diabética, descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica, manejo perioperatorio de cirugía mayor, hiperglucemia exacerbada por altas dosis de corticoides y en general en el paciente crítico. Sobreutilización de pautas móviles de insulina rápida por vía subcutánea, sliding scales, que además no satisfacen las necesidades basales de esta hormona, no tienen en cuenta el tratamiento previo del enfermo, dosis y tipo de fármaco hipoglucemiante, la ingesta durante el ingreso, ni la patología de base, etc. Objetivos de control y situaciones clínicas. Cuando un paciente que está ingresado en el hospital desarrolla hiperglucemia, hay que investigar su origen, si era diabético previamente, el tipo de diabetes y su tratamiento, y el contexto clínico en que se encuentra el enfermo, crítico, no crítico, y otras situaciones especiales. Pacientes en estado crítico e inestables. Habitualmente requieren insulina por vía intravenosa en infusión continua. Pacientes en estado no crítico y estables. Habitualmente requieren la suspensión de las terapias no insulínicas, antidiabéticos orales y agonistas del GLP-1 en el momento del ingreso, si las tenían, y la administración de insulina por vía subcutánea, preferiblemente con la pauta basal-bolo-corrección. Recientemente se ha consensuado que el objetivo de control glucémico para la mayoría de los pacientes, tanto en estado crítico como no crítico, es entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Pacientes en situaciones especiales, nutrición artificial, perioperatorio de cirugía mayor, tratamiento con corticoides, etc. Ver capítulo 74. Tratamiento con antidiabéticos orales y subcutáneos. En la mayoría de los pacientes hospitalizados, las terapias no insulínicas, antidiabéticos orales y subcutáneos, no permiten realizar ajustes rápidos ni correcciones de la hiperglucemia durante el ingreso, por lo que resulta difícil conseguir los objetivos terapéuticos propuestos. Por este motivo, y en estas circunstancias, los antidiabéticos orales solo pueden utilizarse con seguridad en las personas con diabetes mellitus de tipo 2 bien controlados previamente, que ingresan de manera programada, y en los que no exista un proceso que condicione estrés o alteraciones de la ingesta. La metformina, en general, está contraindicada en todas las situaciones que puedan desarrollar una acidosis láctica e hipoxia tisular, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia hepática severa, insuficiencia renal, etc. Los secretagogos, sulfonilureas y glinidas, por su tendencia a producir hipoglucemias en pacientes con ingesta irregular y no permitir ajustes ni correcciones rápidas en el paciente hospitalizado, están relativamente contraindicados. Las glitazonas se asocian a un incremento del volumen plasmático y por ello están contraindicadas en la insuficiencia cardíaca y deben utilizarse con precaución asociadas a la insulina. Este hecho, unido a su efecto hipoglucemiante muy tardío, desaconseja su uso en el paciente ingresado. Los inhibidores de la DPP-4 y del SGLT2 y los agonistas del receptor del GLP-1
no están indicados en situación de ayuno y aún existe poca experiencia en el paciente hospitalizado. Tratamiento con infusión de insulina por vía intravenosa. La insulina humana regular o rápida por vía intravenosa está indicada en situaciones de inestabilidad metabólica, con cambios bruscos en los requerimientos de insulina y riesgo de desarrollar hipoperfusión ística. La insulina por vía subcutánea no está indicada en estas situaciones, ya que no permite realizar ajustes rápidos. La infusión intravenosa de insulina está indicada en las siguientes circunstancias: hiperglucemia en pacientes críticos adultos, ingresados en una unidad de cuidados intensivos o en reanimación. Hiperglucemia en pacientes con inestabilidad metabólica, como en la cetoacidosis diabética o en la descompensación hiperglucémica hiperosmolar no cetósica. Hiperglucemia en el perioperatorio, preoperatorio y postoperatorio de cirugía mayor. Hiperglucemia secundaria al tratamiento con altas dosis de corticoides. Hiperglucemia en otras situaciones, como durante el parto, el trasplante de órganos, la nutrición parenteral total, etc. Instauración de una infusión de insulina intravenosa. La instauración de una infusión de insulina intravenosa requiere seguir los siguientes pasos. 1. Preparación de la infusión de insulina rápida a una concentración de 1 unidad de insulina por cada mililitro de solución salina fisiológica. Por ejemplo, 100 unidades de insulina rápida en 100 mililitros de solución salina fisiológica. Posteriormente puede iniciarse la infusión a un ritmo de 0,5 una unidad por hora, 0,5 un mililitro por hora de la dilución creada, aunque deben establecerse diferentes pautas según las necesidades. Tabla 73.1. 2. Aporte de líquidos por vía intravenosa. La mayoría de los pacientes tienen unas necesidades de glucosa de 5-10 gramos por hora. Para ello, puede administrarse solución glucosada al 5%, 5 gramos por 100 mililitros, en dosis inicial de 100 mililitros por hora, o solución glucosada al 10%, 10 gramos por 100 mililitros, en dosis inicial de 50 mililitros por hora. 3. Determinación horaria de la glucosa capilar, tira reactiva, hasta que la glucemia se mantenga entre 140 y 180 miligramos por decilitro durante 4 horas consecutivas. A partir de ahí, la glucemia se determina cada 2 a 4 horas según la estabilidad del paciente. 4. Ajuste del ritmo de infusión de insulina. Según los controles de glucemia capilar, se procede a administrar una pauta superior o inferior, teniendo en cuenta lo siguiente. A. Pauta superior. Cuando la glucemia es superior a la fijada en los objetivos en 2 controles sucesivos y no cambia por lo menos en 50-60 miligramos por decilitro en 1 hora. B. Pauta inferior. Cuando la glucemia es inferior a 140 miligramos por decilitro en 2 controles sucesivos. 5. Tratamiento de la hipoglucemia. Si la glucemia es inferior a 70 miligramos por decilitro. Ver capítulo 75. Cuando posteriormente la glucemia sea mayor o igual a 140 miligramos por decilitro en 2 ocasiones consecutivas, se inicia la infusión de insulina por vía intravenosa utilizando la pauta 1. 6. Suspensión de la infusión de insulina y transferencia a insulina subcutánea, cuando sea posible. Ver siguiente apartado. Transferencia de insulina intravenosa a subcutánea. La transferencia de insulina por vía intravenosa a insulina por vía subcutánea debe realizarse cuando el paciente esté clínicamente estable y tenga normoglucemia en las últimas 24-48 horas. Como la vida media de la insulina intravenosa es de 4 o 5 minutos, para conseguir mantener unas concentraciones adecuadas de insulina en el plasma y evitar una descompensación hiperglucémica, es recomendable continuar con la insulina intravenosa hasta transcurridas 2 horas de la administración de la primera dosis de insulina rápida subcutánea o 4 horas si la insulina es de acción prolongada.
La estimación de la dosis inicial de insulina subcutánea se realiza según las necesidades de insulina intravenosa en las últimas 24 horas. Se recomienda comenzar con el 80% de la dosis calculada y ajustar según la presencia de otros factores, como ingesta, fiebre, tratamiento con corticoides, estrés metabólico, etc. La pauta de insulina subcutánea más adecuada en la actualidad es la denominada basal-bolo, que en el ámbito hospitalario es mejor denominar basal-bolo corrección. Tratamiento con insulina subcutánea. Es la mejor opción terapéutica para la mayoría de los pacientes hospitalizados no subsidiarios de tratamiento con insulina intravenosa, y en general es la indicada para el enfermo estable. Existen diversas pautas de insulina subcutánea, como la pauta móvil de insulina rápida estándar o sliding scales, administración de insulina rápida subcutánea antes de las comidas o cada 6-8 horas, según las glucemias capilares, o la pauta de 2 dosis de insulina retardada o mezcla, más-menos insulina rápida, indicada en algunos pacientes con diabetes mellitus 2 en régimen ambulatorio. Sin embargo, actualmente, para el paciente estable hospitalizado, se recomienda la pauta basal-bolo corrección, ya que es la que mejor imita la secreción fisiológica de insulina, permite algoritmos de ajuste de dosis más simples y es la más flexible para adaptarse a situaciones cambiantes en el paciente hospitalizado, como cambio de horarios, reducción de la ingesta, ayuno por exploraciones, cirugía menor, etc. La pauta de insulina subcutánea más adecuada en la actualidad es la denominada basal-bolo, que en el ámbito hospitalario es mejor denominar basal-bolo corrección. Tratamiento con insulina subcutánea. Es la mejor opción terapéutica para la mayoría de los pacientes hospitalizados no subsidiarios de tratamiento con insulina intravenosa y en general es la indicada para el enfermo estable. Las características de la pauta basal-bolo corrección se exponen a continuación. Componentes. Se distinguen 3 componentes: la insulina basal, la insulina en bolo y la insulina de corrección o rescate. 1. Insulina basal. Sustituye a la secreción de insulina en situación de ayuno y evita la hiperglucemia basal durante las 24 horas del día. Representa aproximadamente el 50% de la dosis total calculada, tanto si el paciente no come como si el paciente come. Las insulinas que se utilizan con más frecuencia como basales, por adaptarse mejor a este perfil, son los análogos de la insulina de acción lenta, generalmente en una sola dosis. 2. Insulina en bolo o prandial. Se utiliza para evitar la hiperglucemia después de la ingestión de alimentos. Representa aproximadamente el 50% de la dosis programada si el paciente come, y se administra el 30% en el desayuno, el 40% en el almuerzo y el 30% en la cena. Si el paciente no come, no se administra. Las insulinas más utilizadas son los análogos de acción ultrarrápida, ya que son los que mejor se adaptan al pico de glucemia postprandial. 3. Insulina de corrección o rescate, pautas A, B y C. Está indicada para tratar episodios de hiperglucemia inesperados, glucemia mayor a 130 miligramos por decilitro. Se utilizan las mismas insulinas que para los bolos, análogos ultrarrápidos, en adición a los bolos programados para el desayuno, el almuerzo y la cena, si el paciente come, y preferiblemente insulinas humanas de acción rápida cada 4-6 horas si el paciente no come. La dosis de corrección se establece según la glucemia capilar determinada durante el ingreso y la sensibilidad a la insulina de cada paciente, es decir, de acuerdo con el peso del paciente o las necesidades diarias de insulina. Tabla 73.2. Cálculo de la dosis. Para el cálculo y la distribución de la dosis programada, se tiene en cuenta fundamentalmente el tratamiento previo del paciente y la ingesta. Pacientes tratados previamente con terapias no insulínicas, antidiabéticos orales o agonistas del GLP-1.
La dosis total diaria de insulina que hay que administrar durante la hospitalización se calcula según el peso del paciente y la glucemia al ingreso, a razón de 0,3 UI por kilogramo por día si es inferior a 150 miligramos por decilitro, 0,4 UI por kilogramo por día si está entre 150 y 200 miligramos por decilitro, y 0,5 UI por kilogramo por día si es superior a 200 miligramos por decilitro. Por ejemplo, a un paciente tratado con 2 comprimidos de metformina, una glucemia de 160 miligramos por decilitro en el momento del ingreso y 70 kilogramos de peso, le corresponden 28 UI día mientras esté hospitalizado. Pacientes tratados previamente con insulina, con o sin otras terapias hipoglucemiantes. La dosis de insulina se calcula sumando directamente las unidades de insulina que se administraba el paciente antes del ingreso, independientemente del tipo y de la pauta utilizados. Por ejemplo, si el paciente se administraba insulina en dosis de 28 UI en el desayuno y 12 UI en la cena, le corresponden 40 UI día durante el ingreso. Si el paciente recibía, además, tratamiento con otras terapias no insulínicas, se incrementa en un 20% la dosis calculada, ya que normalmente hay que suspenderlas durante la hospitalización. Así, si el paciente del ejemplo anterior tomaba metformina, al tener que suspenderla, hay que aumentar en 8 UI, 20%, la dosis diaria de insulina, correspondiendo, en este caso, una dosis total de 48 UI día. Distribución de la dosis. Pacientes tratados previamente con terapias no insulínicas, antidiabéticos orales o agonistas de GLP-1. Si el paciente come, el 50% de la dosis calculada se administra en forma de insulina basal y el 50% en forma de insulina en bolo, distribuida el 30% en el desayuno, el 40% en el almuerzo y el 30% en la cena, junto con una pauta de corrección, si es necesario, glucemias mayores a 130 miligramos por decilitro, añadida a los bolos. Siguiendo con el ejemplo anterior de los antidiabéticos orales, paciente de 70 kilos con 2 comprimidos de metformina, de las 28 UI calculadas según su peso, se le administran 14 UI, 50%, de insulina basal una vez al día, y 14 UI, 50%, en forma de bolos antes de las comidas, distribuidas aproximadamente en 4 UI en el desayuno, 6 UI en el almuerzo y 4 UI en la cena. Si es necesaria insulina de corrección, se administra según se describe en la tabla 73.2, aplicando la pauta B por pesar 70 kilos. Si el paciente no come, solo se administra el 50% de la dosis calculada en forma de insulina basal. Según el ejemplo anterior, se administran 14 UI, no las otras 14 UI correspondientes al bolo antes de las comidas. Junto con la pauta de corrección, ver tabla 73.2, si es necesario. Pacientes tratados previamente con insulina, con o sin antidiabéticos orales. Si el paciente come, el 50% de la dosis calculada se administra en forma de insulina basal y el 50% en forma de insulina en bolos, junto con una pauta de corrección, si es necesario, añadida a los bolos. Siguiendo con el ejemplo anterior, paciente con requerimientos de 40 UI por día, se le administran 20 UI, 50%, de insulina basal una vez al día y 20 UI, 40%, en forma de bolos antes de las comidas, distribuidas aproximadamente en 6 UI en el desayuno, 8 UI en el almuerzo y 6 UI en la cena. A los bolos se añade, si es necesario, insulina de corrección o rescate, aplicando la pauta A, B o C en función de la glucemia capilar, ver tabla 73.2. Si el paciente no come, se procede de la misma forma que la descrita para el paciente tratado con antidiabéticos orales que no come, es decir, solo se administra el 50% de la dosis calculada y en forma de insulina basal,
junto con la pauta de corrección, ver tabla 73.2, si es necesario. En la figura 73.1 se recogen de forma esquemática todos los supuestos descritos. Hora de administración. La insulina basal debe administrarse preferiblemente una vez al día, siempre a la misma hora, sin necesidad de que coincida con una comida, y aunque el paciente esté en dieta absoluta. Según nuestra experiencia, la mejor hora es junto al bolo del almuerzo, siempre que sea posible. Los bolos de insulina deben administrarse dentro de los 10-15 minutos anteriores a la ingestión de alimento. Si el paciente no come, se suprime la dosis correspondiente y si hay dudas, se administra después de la ingestión. La insulina de la pauta de corrección o rescate se administra sumada al bolo correspondiente si el paciente come. Si está en dieta absoluta, es preferible administrarla cada 6 horas, 6, 12, 18 y 24 horas. Advertencia de seguridad. Debido a las diferentes concentraciones de algunas de las nuevas insulinas recientemente comercializadas, nunca se debe extraer con una jeringa la insulina contenida en los dispositivos, sino administrarla directamente con ellos. Ajuste de la dosis. Deben realizarse diariamente ajustes de la dosis de insulina basal y de los bolos, según las determinaciones de la glucemia capilar realizadas, como mínimo, antes de las 3 comidas principales y al acostarse, en los pacientes que comen, y cada 6-8 horas en los pacientes que no ingieren alimentos. La dosis de insulina basal se aumenta del 10 al 20% cada día si la glucemia basal, en ayunas, es superior a 140 miligramos por decilitro en ausencia de hipoglucemias. Asimismo, se reduce en la misma cuantía si hay hipoglucemias basales o nocturnas. La dosis de insulina en bolos se ajusta en la comida previa, según las glucemias preprandiales y siempre que no haya hipoglucemias. Es decir, si hay hiperglucemia en el almuerzo, se incrementa un 10-20% la dosis de insulina en bolo de antes del desayuno. Si la hiperglucemia es en la cena, se incrementa en la misma medida la dosis del almuerzo. Y si la hiperglucemia tiene lugar antes de acostarse, se aumenta un 10-20% la dosis de insulina de la cena. Si por el contrario hay hipoglucemias, se disminuye la dosis en la misma proporción. El tratamiento con insulina subcutánea en los pacientes hospitalizados debe adaptarse a las circunstancias clínicas específicas de cada paciente. La distribución y las dosis de insulina recomendadas en este capítulo son orientativas y, por tanto, aplicables para la mayoría de los pacientes, pero hay enfermos que necesitan una pauta terapéutica distinta de la que se ha expuesto. Tratamiento a partir del alta. La correcta planificación del tratamiento a partir del alta es tan importante o más que el tratamiento durante la hospitalización. Para ello, hay que tener en cuenta el tratamiento previo del paciente y el grado de control glucémico antes del ingreso, mediante la determinación de la hemoglobina glicosilada realizada el primer día de estancia hospitalaria. Pacientes con control previo aceptable, hemoglobina glicosilada al ingreso menor de 8%, o si no se dispone de ella, glucemias basales menores de 200 miligramos por decilitro en las últimas 48 horas, o requerimientos totales diarios de insulina menores de 0,4 UI por kilogramo. El tratamiento a partir del alta debe ser el mismo que tenían antes del ingreso. Pacientes con hemoglobina glicosilada al ingreso entre el 8 y el 10%, o si no se dispone de ella, glucemias basales entre 200 y 300 miligramos por decilitro en las últimas 48 horas, o requerimientos totales diarios de insulina entre 0,4 y 0,8 UI por kilogramo. Si realizaban tratamiento previo con terapias no insulínicas, antidiabéticos orales o agonistas de GLP-1, se mantiene el mismo tratamiento más la dosis de insulina basal utilizada durante su ingreso. Si realizaban tratamiento previo con insulina, se mantiene la pauta basal bolo utilizada durante el ingreso y se reduce la dosis de insulina entre un 10 y un 20%. Pacientes con control previo muy deficiente,
hemoglobina glicosilada al ingreso mayor a 10%, o, si no se dispone de ella, glucemias basales mayor a 300 miligramos por decilitro en las últimas 48 horas, o requerimientos totales diarios de insulina mayor a 0,8 UI por kilogramo, o ante la sospecha de diabetes mellitus 1, o en tratamiento con corticoides, o con insuficiencia pancreática. Se mantiene la pauta basal bolo utilizada durante el ingreso, reduciendo la dosis de insulina entre un 10 y un 20%. En todos los casos, es necesario realizar ajustes de la medicación después del alta por el propio paciente, un familiar o su médico de familia, según los controles de glucemia capilar y otros factores, como la alimentación, el ejercicio, etc. Para ello es imprescindible que el paciente, antes de abandonar el hospital, reciba una mínima educación de supervivencia por parte del personal sanitario sobre la monitorización de la glucemia capilar, la administración de insulina u otros hipoglucemiantes y sobre el reconocimiento y el manejo de la hipoglucemia. Además, es obligatorio darle el informe de alta con el plan terapéutico prescrito y todo lo necesario para cumplir el tratamiento hasta que sea reevaluado por su médico de atención primaria.